la comunidad y todo eso. ¿Y tú? La vi feliz y sentí que podía ser un lugar, bueno, que había encontrado en el fondo un lugar, un sentido de pertenencia, algo, primera vez. ¿Te puedes sacar los lentes para comer, por favor? ¿Préstame tu teléfono? ¿Sí? Oye, ¿Qué pasa? te buscan. ¿La Cata? Unos policías. Patricio Errázuriz, Raúl Gaete, ellos son parte de la comunidad. Wow. Necesitamos Estamos escuchando, ¿no? En parte de sinopsis, de trailer, de teaser. Quizás es cierto lo que dicen de nosotras, ¿no? Que es una película dirigida por Sofía Paloma Gómez y Camilo Becerra. Está inspirada, ¿no? Seguramente, escuchándolo ustedes ya hacen hasta la conexión, ¿no? En hechos reales que tuvieron en su minuto y han tenido también una alta visibilidad. Pero a partir de ahí, me parece, tuvimos la posibilidad de ver la película, que hay un montón de temas que algunos ya están reflejados, me parece, en el tráiler y en el teaser. Buscar un sentido de identidad, buscar un sentido de pertenencia. La ausencia de eso mismo, ¿no? Todo eso plasmado en una película. Tenemos a dos de sus protagonistas acá, a Lincoln Kuppenheim y a Julia Lubert. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias a ustedes, buenos días, Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. En esta jornada además que está lloviendo, ¿no? ¿Les tocó lluvia ya? En camino para acá ya está cayendo lluvia, está corriendo su viento acá en la región metropolitana. Copiosamente. Sí, ya estamos con eso. Hay una frase que escuchábamos en el teaser, ¿no? Que de la película, quizás es cierto lo que dicen de nosotras cuando dice es que yo la veía tan feliz. Después conecto con el documental que hace poco vimos también, que es como no darse cuenta de dónde estoy. ¿Cómo trabajaron eso de...? Estamos hablando de Antares de la Luz. Sí, ¿no? claro, estamos. Perdón, sí. Claro. Para hacer como el nexo, que la verdad que al escuchar el teaser uno dice, obvio que se está asociando a la secta. Pero yo la veía tan feliz, como que en el fondo hay ahí una relación con no darse cuenta dónde estoy, ¿no, Aline? Sí, claro. Que yo creo que el tema que atraviesa la película es el de las creencias. Cada uno de nosotros es un sistema de creencias, finalmente. Y claro, cuando las personas, los jóvenes, pero en general las personas, son reclutadas en este tipo de sectas, bueno, su naturaleza es el engaño, ¿no? Partiendo de la base del control mental sobre los participantes en la secta, pero también en su círculo ampliado. Entonces, aquí también nos encontramos con un sistema de creencias de una madre que quiere creer que su hija está bien y que finalmente es de las cosas que propician estas creencias que son dañinas finalmente para la sociedad en su conjunto, para la humanidad en su conjunto. Detrás hay otras creencias también que tienen que ver con cómo acomodamos la realidad para ser felices. Las disonancias cognitivas, cómo nos negamos, entramos en un estado de negación para acomodar la realidad a lo que nosotros queremos que sea, que creo que es lo que suele ocurrir con los círculos extendidos de personas que son atrapadas por estos sistemas de creencias. Yo comentaba en el inicio, Julia, que hay una cosa de pertenencia también, ¿no? El sentirse como parte de un espacio, lugar, en esta película está, pero en general, ¿no? Me parece que ahí también hay una temática, el sentido de pertenencia o la ausencia de ¿no? ¿Cómo lo ves tú, esa temática? Sí, creo que es uno de los temas que más trata la película, y lo podemos llevar a muchos, como distintos tipos, o sea, distintos personajes, no necesariamente a los personajes o las personas que participaron de la secta. Creo que es un tema muy complejo y se va viendo en estas tres protagonistas que finalmente yo creo que la historia se trata un poco de esta familia y cómo se enfrentan a yo lo veo un poco como a esta nueva persona que llega. En mi caso, yo soy la hermana menor de Tamara, y un poco cómo se enfrenta a este ser que sigue siendo un poco ella, pero ya no es ella. Pero algo hay ahí extraño, y cómo un poco esa presencia empieza a afectar en su vida y quizás también como a generarle cuestionamientos en su identidad, como yo creo que es algo que está presente en todos.
Ayer estaba leyendo un artículo que viene en el diario El País, en El País Chile, que habla de la soledad como una epidemia en Chile hoy día. Dice, entrevista a varias personas de distintas edades, dice mi compañera en la tele, en el caso de los adultos mayores, pero en el caso de los jóvenes, 1 de cada 5 jóvenes de 18 a 24 años dice no tener ni un amigo cercano. Entonces, detrás de este tipo de investigaciones o de historias, hay algo de eso, de soledad, de encontrar, como decía Cristiana, este sentido de pertenencia en otro lado. Pues, entonces, ¿cómo nos hacemos cargo como sociedad de esto, no? En general, cuando las personas entran a las sectas, y no solamente las sectas, otro tipo de colectividades también, donde... incluso en religiones oficiales, ¿no? Donde lo que tú no encuentras en tu familia lo vas a encontrar con nosotros. Aquí vas a ser la persona que tú quieres ser, vas a ser protegido, querido. En fin, la secta no es algo que ocurre, digamos, la participación en una secta no es algo que ocurre de un día para el otro. Hay un método, un sistema que hace que la persona poco a poco empiece a asumir ciertas creencias como propias. Y luego se establece el sistema de creencias, cómo yo acciono en la vida de acuerdo a lo que yo creo, ¿no? Entonces ahí se establece este sistema que hace que las personas terminen cometiendo actos incomprensibles para el resto de las personas que no estamos dentro de una secta. Claro. Pero finalmente todos de alguna manera tenemos un sistema de creencias, y creo que ese es el tema de la película, que, como decía Julia, es extrapolable a muchos otros sistemas de creencias que finalmente resultan dañinos para la sociedad o la humanidad en su conjunto, que puede ser una secta política, un sistema económico, una cosmovisión en general, política o como sea. Muchas estafas, por ejemplo, funcionan de la misma manera que una... Entonces creo que la película es un interesante ejercicio de ponernos a nosotros, y creo que no pretende en ningún caso hacer un juicio, sacar una conclusión, explicar algo unilateralmente, sino que dejar a cada uno frente a sus propias disyuntivas, sus propias creencias y sus propias convicciones, porque todos necesitamos certeza finalmente. Y donde haya alguien que te da la sensación o que te asegura que vas a tener una certeza, ahí te vas a quedar. Existen teorías que cualquier persona puede ser víctima de un... yo creo que no. Yo creo que el estar despierto, el alerta, te ayuda a tener una cierta distancia, un escepticismo frente a cualquier cosa, digamos. Pensamiento crítico, es decir, cuestionar todo, incluyéndote, cuestionar tus propias creencias, que es el camino que está muy bien representado en las 3 protagonistas de la película. Esta hermana que tiene estas carencias, ¿no? El hecho de haber llegado a una cierta edad desde otro país, no haberse sentido nunca integrada, pero en contraposición con su hermana menor, que es como es como la voz de la conciencia, de lo razonable, ¿no? Siendo muy niña, inmediatamente percibe y aborda el tema con pensamiento crítico. No cae fácilmente. Y fueron educadas por la misma madre, que además es una psiquiatra. Entonces, claro, no sé hasta qué punto cualquier persona... Habemos personas más escépticas, otras más susceptibles a las creencias, y además vivimos también en una sociedad que nos inculca creencias oficiales incluso que ni siquiera percibimos porque son parte de nuestra cultura y que muchas veces son erróneas. Hay una escena súper interesante en la película donde hay una discusión y Tamara acusa a Jimena de algo que ella interpretó en su mente infantil erróneamente y sobre lo que construyó toda su identidad, y esta carencia que ella siente de madre, ¿no? Entonces, bueno, hay tratamientos que te llevan a ese momento de tu vida donde se produjo el trauma y tú puedes hablarle a tu niño y decirle, no, esto no fue... Y en el fondo tú puedes un poco reparar ese historial erróneo. Entonces, ¿hasta qué punto cada uno de nosotros lleva en sí una creencia errónea que lo hace accionar de maneras erróneas que pueden llegar a ser
nocivas para la sociedad. ¿Oscar? No, yo aquí me quedé de fan. Pero sí, lo que dice Aline es maravilloso y claro, desde el lado médico, claro, están estas psicosis colectivas, que es un fenómeno súper interesante. Exacto. Porque claro, tú tienes, para que se produzca este fenómeno, tú tienes que tener a alguien que tenga este delirio místico. Entonces, claro, tenemos esta figura que va a generar como todo este sistema de creencias, como mesías, pero claro, necesita los seguidores. Y los seguidores, como decía Lynn, no es como cualquier persona, en general son personalidades que se dan que tienen ciertas labilidades o que tienen falta de seguridad, no tienen mucha inseguridad. Entonces, claro, todos necesitamos pertenencia. Todos queremos pertenecer a algún colectivo o a algo. Entonces, por ejemplo, Cristian, fútbol. Ese es su colectivo. Por ejemplo, yo, LGTB. O Beatles. Claro, todos tenemos un colectivo, algún sistema de pertenencia que nos da valores. Sí, o el colegio, lo que sea. Claro, colegios de Barrio Alto, como que les encanta el colegio de Barrio Alto hasta que se mueren. Claro, todos tienen su colectivo. Pero claro, esta psicosis colectiva sea que tenemos este mesías que es muy seductor, y tiene todas estas personas que son muy lábiles y lo empiezan a seguir. ¿Por qué? Porque les da pertenencia, les da seguridad y también les asegura que si tú me sigues o algo, yo te voy a dar algo a cambio, que es lo que tú necesitas, que es básicamente sentirte alguien. Sí, sentirte exacto. alguien. Entonces, súper interesante. Y tienen un talento especial para percibir esas fisuras en las personas. Ese es el atributo de estos líderes carismáticos que saben a quién sí y a quién no. En Estados Unidos se da mucho. Y también lo otro que es muy interesante se da es también cómo, en los abusos. todos lados. Claro. Esta psicosis, nosotros tendemos a pensar en la psiquis, como en la mente, como en algo muy interno, porque lo pensamos en cráneo y adentro, en la cabeza. Pero en verdad la psiquis o la personalidad es algo muy externo y se da al interactuar con los otros. Entonces, por supuesto. Estas psicosis colectivas existen porque la psiquis se da cuando interactuamos también. Entonces, hay fenómenos, por ejemplo, en Japón que tienen temas muy importantes con el suicidio. Se dan estos suicidios colectivos por lo mismo, porque nosotros conectamos con el mismo propósito, los mismos sufrimientos y vamos a cometer el acto juntos. Entonces, por eso es muy entretenido como la mente va, en verdad, se genera cuando me relaciono con el otro. Encuentro que es un tema, el tema interesantísimo de la era, porque en esta era de la posverdad, todo está basado en esta, y del entre la soledad que impone nuestra evolución, el sistema económico, como tú quieras llamarlo, pero sumado a ese exceso de información donde distintas creencias, o sea, no sé, desde que una crema te va a quitar la arruga en 2 minutos hasta este tipo de creencias, ¿no? Estamos muy expuestos a que nos manipulen la mente permanentemente. Entonces es importante estar atentos. Bueno, conecto también con la película, ¿no? Que se va a estrenar ahora. Hay una van premier, entiendo, el 29 de mayo, sí, y que uno además puede inscribirse, puede ir a la van premier. Eso me gustó, porque no siempre la van premier son abiertas, sino que puedes inscribirte, puedes sacar tu ticket para poder ir. Esto va a ser en Matucana 100. Sí, y es importante decir, perdona que te interrumpa, que en el cine chileno es súper importante la primera semana. El primer fin de semana. Sí. Si es que tiene público suficiente, se van prolongando semana a semana las funciones. Si no llega, si uno lo deja para, ya voy a ir en 3 semanas más, y ya fue. Qué injusto Jueves 30, Qué injusto, porque en general este tipo de obras requieren del boca en boca, que la gente lo comente. Entonces es una semana muy poquito. Es muy poco. Muy poco. Pero es así el sistema. Si no tiene una cantidad X de espectadores la primera semana, se saca lisa y llanamente. Y siempre la experiencia de ver una película en el cine es mucho más rica que en streaming. Después va a estar en streaming también. Sí, va a estar, y también invito a todo el mundo a verla ahí, pero es verdad, es otra cosa. Verla en el cine con otras personas es otra cosa. Voy a dar las coordenadas, perdona, que me está preguntando la gente. Ticket Plus puede comprar su entrada para ver la van premier el 29 de mayo. Matucana 100 cuesta 5 lucas, ya lo dije. Comentaban esto de claro, es un tema bien complejo, ¿no? Pero la construcción de los personajes, algo ya respondieron, pero les quería volver a preguntar para profundizar un poquito en el no juzgar, ¿no? En cómo acercarse a personajes que son complejos y que pueden llegar a cometer acciones que a uno le parecen aberrantes, pero no juzgarlos para la construcción del personaje, ¿no? Exacto, bueno, en eso consiste la actuación finalmente, es meterse en el cerebro de una persona que no eres tú y que posiblemente piensa totalmente distinto a ti, pero poder comprender eso, porque justamente como es un sistema de creencias, este personaje con esta historia, estas circunstancias, va a reaccionar de determinada manera
a cualquier situación en la que tú pongas el personaje, como el método Stanislavskiano. Entonces, es súper importante poder hacerlo, y en ese camino tú abres tu mente a otras miradas y a otras posibilidades. Es que creo que también es importante uno como ser humano dejar todas sus creencias como para entrar a actuar. Sí. Como vaciarse completamente y entrar en este mundo. Y bueno, específicamente con esta película es, como decía Lalín, un temazo y un mundo muy, muy complejo. Es una película de harto gesto y mirada, ¿no? El gesto y mirada es clave en sí, es una película todas muy las escenas íntima, de la película. a mi parecer, muy íntima. Casi todo sucede en una casa, con estos 3 personajes. No hay muchos más personajes que estos 3, o sea, hay algunos, pero entonces siento que es muy importante ahí como esa tensión que se genera cuando llega Tamara. Y eso aparece en las miradas sí o sí. Claro que sí, ella viene a cambiarle la vida a todos. Sí, además que en el momento en que se estrena además en Netflix el tema, digamos, el documental de Antares de la Luz, viene esta otra mirada que es distinta, pero nos tiene hablando del mismo tema, que es súper interesante mirarlo desde la perspectiva de los 2 directores que toman esta historia y la transforman en una historia de ficción inspirada en... Sí, y desde una mirada íntima de algo muy mediático, de qué pasa con esas personas. Yo lo encuentro súper interesante que nos permite hablar del tema. Sí, como siempre, bueno, ya nos tenemos que ir. Aline, Julia, muchas gracias por a ustedes. estar acá. Mucha suerte, se estrena en salas 30 de mayo, por favor vayan, tuvimos la posibilidad de verla, una muy, muy, muy buena película que te va a generar conversación post película, y eso... Sí, y uno se queda pensando, a uno le queda dando vuelta, eso es interesante. Montones. Gracias a Oscar, pues. Por supuesto. Por quedarte aquí. Abríguense, váyanse a la casa, coman Paragüitas, saquen el paraguas. Y anda preparando el paper de miel. Nos vemos el miércoles, mañana no hay Sistemas de creencias, la miel. Esto fue Ciudadano ADN, con Isabel Tolosa y Cristiana